Daniela y Juan Méndez, pueden comenzar, por favor. Daniela y Juan. Ya, profe, espérame un momento. No sé si ahí ya lo están viendo. Sí, sí, está ya. Bueno, profe, enfocándonos sobre la teoría de Erik Erikson en el desarrollo psicosocial, nos enfocamos como tal en la investigación de la teoría que se refiere a los procesos de socialización del sujeto referente al medio ambiente y cómo éste influye en su desarrollo. Entonces, investigamos las 8 etapas de Erik Erikson, que estas representan en forma de ciclo. Esta varía también pues, de la edad de la persona y según hasta su madurez. Las primeras 4 etapas constituyen la base del sentimiento, que se identifican desde el niño y posteriormente se combinará desde el sentimiento. Después, en resumen de lo anterior, dependiendo del medio ambiente, el principal factor del desarrollo psicosocial, este afectará la personalidad del sujeto y la crisis que hay que superar en cada etapa. También se mostrará como tal esos cambios y lo que influyen en el desarrollo de la personalidad. También sobre lo que habla Erikson de trazar la personalidad a lo largo de la vida y que se enfatiza en la influencia social y cultural de todos los mismos de las 8 etapas. Bueno, también averiguamos que cada etapa del desarrollo gira como en torno a una crisis y en la personalidad que se involucra en el conflicto mayor diferente. Cada crisis como tal es crucial y relacionada con el aspecto importante de su vida. También la crisis surge de acuerdo con el nivel de maduración, de acuerdo a la persona y el momento determinado. Bueno, también averiguamos que si la persona se ajusta a las exigencias de estas crisis, se desarrolla también lo siguiente. Como resultados de satisfactoriamente, la persona continúa luchando con su propia vida o interferirá con el desarrollo saludable del yo. Cada etapa también se basa en una crisis particular de la persona y según Erikson, a lo largo de la vida, el sujeto se encuentra inmerso en una secuencia particular, que es decir que todos los seres humanos pasan por la misma crisis o lo que es lo mismo decir por las mismas etapas del desarrollo psicosocial. Bueno, como tal, esto lo sacamos de un libro de Erik Erikson que se llama El ciclo de la vida. Entonces, acá hablan de unos aspectos, que el primero es las diferencias individuales. Entonces nos enfocamos como tal en esos individuos que se difieren en cuanto a las fuerzas internas, que sean hombres y mujeres, que presenten diferentes tipos de personalidad y también diferenciarlo con lo biológico. La segunda es la adaptación y el ajustamiento, que eso se basa en un yo, que es la fuerte llave como tal de la salud mental y se deriva de una resolución de 8 fases del desarrollo del yo. En estas está incluida la confianza sobre la desconfianza. Por tercero están los procesos cognitivos, que es el inconsciente, que es la fuerza mayor, y una experiencia que es la influencia de las modalidades biológicas que se expresan con medios de símbolos y juegos. Por cuarto está la parte de la sociedad, que esta modela la forma con la que las personas se desenvuelven, y ahí viene como tal el término del desarrollo psicosocial, y las instituciones culturales que dan como el soporte de la fuerza del yo. Y ahí vienen incluidas como tal la religión, de la sustancia de la confianza a la desesperanza.
En la quinta podemos ver las influencias biológicas que se basan en los factores pues, biológicos que son determinados en la formación de la personalidad. Esta se basa en las diferencias de sexo en las personalidades y son fuertes en las influencias del aparato genital. En lo otro está el desarrollo del niño, que se hace a lo largo de las 4 fases psicosociales y cada una de ellas consiste en una crisis del desarrollo, fuerza especial del yo. También está el desarrollo del adulto, que pasa a los adolescentes y los adultos y se desarrollan a lo largo de las 4 fases psicosociales. Y también está incluido como tal desarrollo de la fuerza específica del yo. Ya por último, en la teoría de Erik Erikson, en las desarrollo social y el ciclo completo de la vida humana, se extiende como tal en el tiempo, entonces pasa de la infancia, la vejez y los contenidos como psicosexuales y psicosocial, referente a las 8 etapas de Erikson. Y por último, quisimos enfatizar que cada estadio integra el nivel somático, psíquico y ético-social del principio epigenético, que comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los procesos psicosociales y psicosexuales de una persona en un momento dado. Listo, profe. No sé, Juan, si quiere hablar, no sé, si ya se conectó. Juan. Juan, ¿me escucha? ¿Nos escucha? Creo que no. Mi pregunta es, con respecto al cuadro que tenían ustedes que realizar, ¿no lo hicieron? Daniela, para que les dé una luz más clara de cómo ustedes van a abordar ese problema. Segundo, pues no dejen de vincular la teoría de Erikson con la pedagogía. Por ejemplo, la presencia de las crisis que plantea Erikson en la etapa adulta joven, ¿sí? Cómo impacta o cómo afecta los procesos de aprendizaje en las personas, ¿no? Entonces, todo eso que está relacionándose con el término de pedagogía, hay que tenerlo muy en cuenta. La relación procesos de aprendizaje y enseñanza que nos plantea la pedagogía, pero mirándola con esas crisis que se presentan según lo que nos planteaba Erikson, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro para que puedan ustedes trabajar la problemática en cuestión, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes ya estén planteándose una población problema y un planteamiento del problema. Si no lo han hecho, ya tienen que empezar a hacerlo, ¿sí? Porque pues mencionaron todo lo que tiene que ver con Erikson, bueno, algunas cosas, porque eso de Erikson hay bastante, pero necesitamos como ir aterrizando el planteamiento del problema para poder a partir de allí mirar ese marco teórico, mirar la justificación de ese problema y de que ustedes ahí sigan trabajando, pero hay que tener el planteamiento del problema. Pero ese cuadrito, ese cuadro le subiese sí, espérate, Juan. Ese cuadro les hubiese podido ayudar, así como pienso yo que les orientó muchísimo el camino al grupo de Milena y de Juan, Valerie, porque les mostró, digamos, la manera como se asume las problemáticas del aprendizaje en las personas. Entonces, cuando se habla de crisis, según lo que plantea Erikson, pues eso también afecta. Cuando no hay resuelto algo, pues eso también genera una afectación.
en lo que tiene que ver con la inteligencia, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, afecta también en la autoestima de la persona. Entonces, no olvide que el eje central es el aprendizaje significativo, pero de qué manera, así como lo están haciendo el grupo anterior, de lo que tiene que ver con la memoria, en este caso que ellos plantearon. Entonces, todo eso les falta a ustedes para encaminar un poco más claramente el proceso de investigación. ¿Listo, Daniela? Profe, sí. ¿Y Juan? Profe, Sí, señor. sí, Juan. señor. Es que qué pena con usted, profe, es que no he podido llegar a la casa hoy caminando, por eso es tan difícil la comunicación. Pero más o menos quería decirle que nosotros queremos enfocar el trabajo como teniendo como base la pedagogía y a Erik Erikson. Lo que queríamos hacer era un estudio de personas, de estudiantes que están recién graduados del colegio y que entran a la universidad, o sea, a la universitaria, con respecto a los que ya estaban estudiando, ¿cómo es la diferencia? O sea, si influye estar en la casa y estudiar en la casa en el desarrollo o estar en la universidad presencial. No, porque nos estamos metiendo únicamente con lo virtual. Me parece que ya lo virtual, de hecho hay otros dos grupos que creo que también quieren trabajar como la parte de la virtualidad. ¿Ven? Entonces, ese cuadro o esa comparación que se quiere hacer de los estudiantes que salen del bachillerato e ingresan a la universidad, no sé si es a un técnico, no sé si es a una carrera profesional, supongo yo, ¿no? Porque pues si ya estamos hablando de especialización, pues quedamos como desubicados allí. Entonces, es lo que yo le entiendo a usted, Juan, de la comparar un grupo de muchachos que recién ingresaron, pero no nos da el tiempo, o sea, porque tendríamos que mirar cuál fue el desempeño de ellos en el bachillerato. Entonces no le veo pues como esa viabilidad. Si es a lo que se refiere Juan y Daniela. Juan. Pues, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, sí. Profe, no, pues lo que yo quería, o sea, lo que queríamos era como estudiantes que llegan a la Universitaria de Colombia, ahorita nuevos, les toca virtual. Entonces, hacer un estudio de cómo les va a ellos, y lo podemos hacer con notas, o sea, algo cuantitativo porque tenemos notas que podemos sustentar de ellos, con otro estudiante que ya haya estado en el... A mí me parece que lo más adecuado podría ser tomar unos estudiantes de primer semestre con unas personas que estén como en tercer periodo, no sé. Es que no sé si tú estás hablando de los programas técnicos o de profesional básico, de formación básica. Es que eso es lo que no sé. Pero pues lógicamente ahorita no podría responderme. Yo les sugiero que se sienten ustedes dos y miren el planteamiento de su problema. ¿Qué es lo que quieren ustedes investigar? ¿Qué problema ustedes están viendo? Y con base en eso, siéntense y diseñen el planteamiento del problema. Porque pues les veo un poco también como limitados en eso, como perdidos en eso. Entonces les sugiero que se sienten en eso y trabajen, identifiquen qué es lo que quieren trabajar, con qué tipo de población y cuál es el problema que se quieren plantear. ¿Listo? Daniela, creo que Juan se fue. Daniela. Sí, profe, como que tiene mala conexión. Bueno, cuéntale eso, no sé hasta dónde lo escuchó él, pero cuéntale eso. Y así como les dije al grupo de Juan y compañía, Juan Duque, entonces ya tienen que tener eso listo, por favor. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Seguimos con el grupo de Laura y Ana María.
Sí, señor profe, ya nuestra compañera Laura Garnica ya va a compartir pantalla. Bueno, por favor. Tienen que ser muy específicos, por favor. Creo que ya. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, está. Laura, gracias. Sí, ya. Bueno, entonces quisimos poner 5 de los autores más representativos del aprendizaje significativo. Entre ellos pusimos a Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, Lev Vygotsky y Feuerstein. Con respecto a Jean Piaget, la denominación de la teoría es teoría del desarrollo cognitivo. El sujeto que aprende, pues el niño aprende mediante el juego y su ambiente. En inteligencia es el proceso que, mediante el cual, el sujeto a través de la experiencia y la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye un conocimiento modificado en la cual activa sus esquemas. El rol del docente en esta teoría es que debe ser un guía y orientador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Él, por su formación y experiencia, conoce las habilidades requeridas por los alumnos, según el nivel que desempeñen, y para ello debe plantearles distintas situaciones problemáticas que lo perturben o desequilibren. Con respecto al aprendizaje, el aprendizaje surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos y aprende y les da un sentido a partir de una estructura conceptual que el niño ya posee. En términos específicos, tenemos estructuras, esquemas, función, asimilación, acomodación y adaptación. En papel de contenidos de la teoría tenemos el contenido es todo aquello del medio que se les presenta al sujeto, y en evaluación los criterios son establecidos por el grupo en función de los objetivos. David Ausubel, tenemos la teoría de él, es la teoría del aprendizaje significativo. El sujeto que aprende, el aprendizaje se genera a través del descubrimiento y la relación con conocimientos previos. En inteligencia, él planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva que ya existe y se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo nuevamente. El rol del docente en esta teoría es el introductor de los saberes significativos, que investiga acerca de los saberes y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. En términos específicos tenemos estructura cognitiva y experiencia anterior. En papel de contenidos tenemos que el contenido científico tiene un rol fundamental en lo conceptual, y en su estructura lógica es importante. El contenido tiene un valor formativo al proveer los modelos de pensamiento nuevos. En evaluación se contrapone el aprendizaje memorístico, indicando que solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya se conoce o con lo nuevo que tiene para aprender, lo siento. Jerome Bruner. Perdóname, Ana María, creo que ustedes tenían únicamente a Skinner, ¿no? Teníamos el aprendizaje significativo versus el aprendizaje de Skinner. Entonces escogimos Sí. 5 de los autores más representativos Sí, del aprendizaje de Skinner aprendizaje significativo contra el aprendizaje de Skinner. ¿Y dónde está Skinner? Abajo. Laura, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Ahí, aprendizaje de Skinner, y ahí ya comenzamos a hablar de la teoría del reforzamiento o teoría operante, de condicionamiento operante, perdón. Okay. Pero, bueno, ¿cómo encuentran ustedes esta teoría del condicionamiento operante relacionada con el aprendizaje significativo? ¿Cómo encuentran ustedes relacionada la teoría del reforzamiento o el condicionamiento operante con el aprendizaje significativo? Señoritas. Laura Garnica.
No sé por qué tanto silencio, caramba. Bueno, lo cierto es de que necesito que ustedes, por favor, haya un poco más de compromiso en estos trabajos porque pues esto era algo que ya se tenía o se debía tener mucho más claro, y realmente pues lo veo como muy quedado, me parece a mí, como muy corto. Entonces sí necesito que nos comprometamos más, necesitamos que estemos más atentos a lo que tenemos que hacer, por favor. Les dejo la tarea igual que a todos, por favor. Por favor, ustedes delimiten, por favor, su planteamiento del problema. Trabajen ustedes, por favor, los objetivos. Miren ustedes, por favor, el marco teórico, porque, pues, en comparación con la vez pasada, también tuvimos esa dificultad. Entonces, por favor, no sé qué más decirles. Yo pienso que tengo que hablar con ustedes de una manera, pues, con ustedes tres únicamente para poder mirar qué es lo que está pasando, porque no están cumpliendo lo que yo quiero. Entonces, yo pensaría que mañana en un momentito podemos conversar en las horas de la mañana. Tengo un espacio de 11 a 11 y cuarto, podemos hablar un momentico y hablamos, porque pues la verdad no sé qué les pasa. Para todos, la próxima sesión, por favor, ya tienen que tener población, ya si es técnico, si es profesional o si es especialización, el semestre, cuál es el planteamiento del problema, objetivos generales, objetivo general y objetivos específicos, por favor. Listo, muchachos. Una feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta luego. Gracias, profe.